La historia de Caín es el tema del mensaje para el día de hoy. Adán y Eva tuvieron su primer hijo, el cual llamaron Caín. La palabra Caín significa adquisición, regalo de Dios. Eva, al nacer su primer hijo, exclamó: por voluntad de Dios he adquirido varón. Adán y Eva pensaron que al nacer su primer hijo había llegado la hora de la venganza, la hora en que ellos se podían vengar de Satanás, el diablo, que los había engañado en el huerto de Edén. Dios le había dado una profecía a el diablo en el huerto del Edén. La palabra de Dios dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Adán y Eva pensaron que con el nacimiento de Caín había llegado el momento de vengarse de la serpiente, del diablo, de Satanás. La Biblia dice claramente que esta profecía se cumplió, sin embargo, muchos años después, en la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué podemos nosotros aprender de la historia de Caín? La Biblia dice claramente que Caín tuvo conocimiento de Dios. Sus padres le instruyeron en el conocimiento de Dios, en el respeto a las cosas de Dios. Sabían que habían salido de Dios y que a Dios iban. La Biblia dice claramente: andaba el tiempo, Caín trajo del fruto de tierra una ofrenda a Jehová. Andando el tiempo, Caín trajo una ofrenda a Dios. Sabía y conocía de Dios. La historia de Caín, de una u otra manera, se repite en la vida de cada uno de nosotros. La historia de Caín se repite de una u otra manera en la vida de todos los hombres, porque tanto todos nosotros en la tierra somos un regalo de Dios en el mundo, para dar a Dios, para servirle, para buscarle, para darle honra, gloria y alabanza. En otras palabras, en este mundo nadie nace ateo. Hay una anécdota que una vez un discípulo del diablo se acercó a él y le dijo: Satanás, tengo un plan para destruir a los hombres. Le dijo Satanás: ¿cuál es ese plan? Voy a ir a tierra y les voy a decir a los hombres que Dios no existe. Satanás le respondió y le dijo: ese plan no sirve, porque los hombres saben de lo más profundo de su corazón que Dios existe. Nosotros hemos sido criados por Dios para alabarle, para bendecirle, para glorificar su nombre. La Biblia dice que Caín entonces se presentó a Dios. Andando el tiempo, en un momento de tu vida, también tendrás que presentar delante de la presencia de Dios. La Biblia dice que cuando Caín se presentó delante de Dios, no agradó a Dios. La Biblia dice: y no miró Dios con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No miró con agrado Dios a Caín y a la ofrenda suya. Mucho se ha sugerido en este respecto. Algunos comentaristas creen que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín porque éste no le ofreció sacrificio. Algunos piensan que Dios se agradó de Caín porque ya desde antes estaba enojado con su hermano. La verdad es una. La Biblia dice que no se agradó Dios de Caín y de la ofrenda suya. Algo había en la vida de Caín que no agradaba a Dios. La Biblia dice claramente que una vez una persona se presentó ante Jesucristo con una ofrenda y el Señor le dijo que le fuera, que Dios no recibía. Lo corrió de aquel lugar porque Dios le dijo: vete y ponte en paz con tu prójimo, hasta paz con tu vecino. Entonces ven y tráeme la ofrenda y sea agradable delante de mi presencia. La Biblia dice claramente que no hay mejor regalo que nosotros le podamos hacer a Dios que el hacer su voluntad. La Biblia dice que Dios está guiado de holocaustos y sacrificios. La Biblia dice: ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Lo que a Dios le agrada es que nosotros hagamos su voluntad delante de Dios. No importa tanto a qué denominación vamos, qué clase de culto haremos en nuestra iglesia para Dios. Esas son formas. Lo que Dios está interesado es esa relación personal que puede existir entre tú y Dios. Dios está muy interesado en esa relación que tenemos con nuestro prójimo, porque no podemos amar a Dios a quien no vemos y aborrecer al prójimo. Tenemos que tener comunión los unos con los otros. La Biblia dice, y Dios dice: los que me aman guardan mis mandamientos. La voluntad de Dios es que tú te apartes del pecado y de la maldad.
Es triste la historia de Caín. La Biblia dice, refiriéndose a Caín, y se enojó Caín en gran manera, porque no había sido agradable su ofrenda delante de la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo pasó para que Caín se diera cuenta? Y a veces había dado cuenta de que uno había agradado a Dios y el otro no lo sabemos. Algunos sugieren que cuando Abel ofreció su ofrenda, descendió fuego del cielo, que las ovejas que cuidaba Abel, su hermano de Caín, se multiplicaron, y que la tierra que cultivó Caín no dio fruto. ¿Cuál fue la verdadera razón? ¿Cuándo se dieron cuenta? No lo sabemos, pero se dieron cuenta. Caín se enojó, sin embargo, en gran manera. Caín, en otras palabras, representa a todos aquellos que andan en las cosas de Dios y están siempre enojados. Representa a aquellos que asisten a la religión, asisten a la iglesia y no tienen victorias, no tienen éxito en sus vidas, no son felices. Siempre hay algo que los destruye, siempre hay algo que los derrotas. Son personas que no tienen, otras palabras, a Cristo, tienen conocimiento de religión, tienen conocimiento con los fariseos. Pero Jesucristo, hablando de los fariseos, le dijo: hipócritas, saduceos y fariseos hipócritas, que cuando hacían un discípulo, hacían 2 veces más lejos del infierno. Jesucristo, sobre todas las cosas, está interesado en que tu vida y mi vida reflejen la voluntad de Dios en este mundo. Dios nos ha llamado a este mundo para hacer su voluntad, luz del mundo y sal de la tierra. Es lo que somos en este mundo. Tristemente, Caín nunca se preguntó en su vida por qué no había agradado a Dios. Cuesta reconocer nuestros errores, requiere humildad, requiere sencillez. Jesucristo dijo en su palabra, y lo dice a cada uno de nosotros: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que tener esa actitud de humildad, de sencillez, de perdón. Dios quiere que nosotros estemos, en otras palabras, en paz con todos los hombres, que nos pongamos a pensar qué es lo que puede haber en nuestra vida que no agrada a Dios, y que podamos ser humildes y que podamos decir: perdóname, Señor. La Biblia dice que Caín se enojó en gran manera, hasta tal punto que mató a su hermano. La culpa, la Biblia dice, y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué causa lo mató? No tenía ninguna causa, no tenía ninguna razón. La culpa estaba en su corazón, el mal estaba en él, pero justificó su culpa, buscó a otro a quien echarle la culpa. La Biblia dice claramente por qué causa mató. La Biblia dice: porque este es el mensaje que hemos recibido desde el principio de la creación del mundo, que lo sabemos los unos a los otros, no como Caín, dice la Biblia, que mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos eran justas. Qué triste historia. El hermano mayor está llamado a ser el tutor de su hermano menor. Había sido llamado a defender a su hermano menor, pero salieron al campo y en el momento que menos los esperaba, el hijo menor, a veces sin darse cuenta de los pensamientos, de las intenciones del corazón de su hermano, inesperadamente encontró la muerte. La historia de Caín representa en este mundo a todas aquellas personas que de una u otra forma están enojados con sus hermanos, que de una u otra forma quieren hacerle daño a su hermano. El problema no está en su hermano, el problema no está en su prójimo, el problema está en ellos. La Biblia dice: hay personas en este mundo que con todos están enojados, con todos están disgustados. Para ellos nadie les aman, no saben vivir su vida, ni permiten que las personas que los rodean puedan vivir una vida feliz, viven una vida llena de tormento, hablan mal de todo el mundo. El problema que bíblicamente nosotros podemos ver es que nadie les ha hecho nada, nadie ha hecho mal de ellos. El problema no está en sus hermanos, el problema está simplemente en ellos. La Biblia dice: y Caín se enojó en gran manera. Enojarse es tremendo. Enojarse puede llevar al hombre a cometer grandes cosas, las cuales después el arrepentimiento puede venir, pero las consecuencias son demasiado graves. La Biblia nos llama a controlar la ira, el enojo de nuestras vidas. La Biblia dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria,
es prudente. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser personas juiciosas, tenemos que ser personas analíticas, tenemos que ser personas que ciertamente analicemos las cosas y no nos dejemos llevar por cualquier ira o por cualquier violencia. La Biblia dice claramente, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque no reposa en el seno de los necios. No es de los prudentes el que se enoja, es de los necios. Dios nos da ese poder. La Biblia dice que Dios nos ha dado espíritu de poder, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de ciencia, espíritu de dominio propio para sobreponernos a nuestras propias limitaciones, a nuestros propios caracteres, a nuestras propias actitudes. La Biblia dice claramente, quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Dios nos llama a una vida de perdón, Dios nos llama a una vida de comunión, Dios nos llama a una vida de unidad, porque ahí es donde se mueve el poder de Dios. A pesar de que Caín se había enojado contra Dios, no se acercó a Caín en busca de ayudarlo, porque nuestro Dios es grande en misericordia, y lo único que busca es ayudar al hombre caído. Dice la Biblia, entonces Dios Jehová se acercó a Caín y dijo, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si hicieres el pecado, si hicieres bien, dice la Biblia, el pecado, y si hicieres el mal, el pecado está a puerta. Con todo esto, a ti será deseo, y tú te enseñorearás de él. Lo que la Biblia está diciendo en estas palabras es, si haces el bien, te irás bien. Si permites el mal, el pecado estará como una fiera a las puertas para destruirte. El pecado, o la fiera del enojo, a esa fiera tú la puedes vencer, tú la puedes dominar, porque Cristo nos hizo en este mundo con toda su autoridad. Él nos vistió de su honra y de su gloria para que podamos vivir vidas santas ante la presencia de Dios. Después de Caín haber sido confrontado con Dios, sin embargo, su actitud prevaleció, su actitud continuó. En vez de buscar en sí mismo la causa de su mal, reconocer en humildad la causa de su pecado, persistió en su condición, persistió en su ceguera. Dice la Biblia, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y entonces Caín respondió las siguientes palabras, he aquí que ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Dios nos ha hecho en este mundo para que velemos por nuestros hermanos. La Biblia dice que inmediatamente que el de Caín mató a su hermano, entonces vino también el Dios hablando a la vida de Caín, y Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios siempre nos pide a cada uno de nosotros una explicación cuando hacemos lo malo. También la Biblia dice que todo pecado merece castigo. El castigo de Caín vino inmediatamente de parte de Dios. La Biblia dice que Caín exclamó cuando Dios trajo sentencia por la causa de su pecado. Caín exclamó estas palabras, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas sobre la tierra, de tu presencia me esconderé, seré errante y extranjero de la tierra, y cualquiera que me haya me matará. Tan vivas son esas palabras en el día de hoy. De tu presencia me esconderé. Para toda persona que anda de pecado, fuera de voluntad de Dios, lo primero que hace se esconde de Dios, anda con temor, con miedo. La Biblia dice, cualquiera me encuentre, me matará. La Biblia dice que anda como errante y sin rumbo fijo en la tierra. Pero a pesar de lo que Caín hizo, Dios se acercó a él y le dijo, nadie te va a matar. Le puso una marca en su frente, de tal manera que cualquiera que lo viera no lo pudiera matar. Si te sientes como Caín, después de su maldad, después de su pecado, después de haber matado a su hermano, Dios entonces quiere poner paz en tu vida. Dios entonces quiere poner refrigerio espiritual en tu vida. Dios entonces quiere cambiar tu vida. ¿Cómo la va a cambiar? La Biblia dice que Dios quiere ponerte una arca, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y de toda maldad, y todas las cosas viejas pasan, aquí son hechas nuevas, porque grande es el poder de Dios que lo haga. Y lo dice así, la Biblia dice, si vosotros habéis pecados, no importa, venid luego, dice Jehová, vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y ahora que el Señor te bendiga y te guarde, haga Dios descender su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén.
que el Señor conmigo está y me rinde su amor y su amistad. Yo sé de gente que el camino de cruz suelen dejar por motivos que no tienen la razón. Cuando me siento solo, Él me hace compañía. Cuando me siento triste, su amor me funde aliento. Él me va de su mano y a mi camino. Él siempre está a mi lado. Jesús jamás me vea, Él no me faltará. Yo sé de gente que el camino de la cruz suelen dejar por motivos que no tienen la razón. Pero sin embargo, si hubieran en el amor de Dios, vencerían si confiaran en su amor. Cuando te sientas solo, Él te quiere hacer compañía. Cuando te sientas triste, su amor infundirá aliento. Él te llevará de su mano y guiará tu camino. Él siempre estará a tu lado. Jesús jamás te deja, Él no te faltará. Bueno, sé que la palabra de Dios dice que Jehová es nuestro pastor, que nada nos faltará. Él nos lleva de su mano y guía nuestro camino. Está a nuestro lado, Jesús jamás nos deja, Él no nos faltará. Él no nos dejará. Esperamos que hayan disfrutado de esa pieza musical. Y estamos una vez más aquí, en los estudios, en un tiempo para entrevistar a una persona. En este caso hemos invitado al pastor